Ok, ok, Gianfranco, ok, listo. Vamos hoy día, chicos, a conocer sobre la organización política del virreinato, pero como hemos visto en la clase pasada, hemos aprendido, ¿no? Sobre cuáles eran las autoridades políticas, pero que estaban en España. Profesor, pero habían autoridades dentro de América, en el Perú, sí las hubo, ¿ya? Hay que mencionar que el virreinato peruano comenzó en 1542 y finalizó en 1824. Esto es muy importante a lo largo de todas estas clases para que tú vayas sacando la cuenta cuántos años de virreinato hemos tenido, cuántos siglos han sido de gobierno de dominación española, ¿no? Pero hoy día, como digo, vamos a aprender cuáles fueron esas instituciones que gobernaron en América. Comencemos. Comencemos con el virrey. El virrey fue la máxima institución de la época del virreinato por naturaleza. Recordemos que el virrey era propuesto por el Consejo de Indias, ¿no? El Consejo de Indias en España daba una propuesta de quiénes podían ser los virreyes y el rey finalmente era quien lo nombraba, ¿no? Recordemos que el virrey tenía representaba la figura del rey en América. Recordemos algo muy importante. Nunca, pero nunca llegó a América un rey. Nunca pisó suelo peruano algún rey. Siempre enviaron a sus virreyes, pero ningún rey llegó a conocer el Perú. Muy importante señalar eso, ¿no? Ahora, eh, el virrey más importante definitivamente fue Francisco de Toledo y lo hemos visto en otras clases, cómo él organizó, ¿no? Ahora, tan importante y tan conocido fue este virrey que se hizo muchas pinturas, muchas crónicas sobre su forma de gobierno. Recordemos que el virrey tenía muchas funciones. Una de ellas era una función de gobernar estas tierras. Como vemos acá en el mapa, todo esto era el virreinato peruano, ¿no? Abarcaba muchos países, ¿no? Entre los cuales Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina, Chile, ¿no? Uruguay, Paraguay, también podemos ver que abarcaba todo eso el virreinato peruano. Y el virrey tenía la función de gobernar todos estos territorios. Esa es una función política. También tenía una función militar. ¿Por qué? Porque tenía que defender estos territorios en caso venga otra colonia, como por ejemplo teníamos de vecinos a los portugueses, ¿no? En lo que hoy día es la zona de Brasil. Esta era la colonia portuguesa y el virrey también tenía que defender, ¿no? Y tenía funciones militares de proteger también a la población que vivía acá, alguna revuelta, entonces cumplía una función militar. También cumplía una función judicial, ¿por qué? Porque el virrey era la máxima autoridad dentro digamos, de la Real Audiencia, que ya vamos a ver lo que era, ¿ya? Ahora, también tenía funciones económicas porque tenía que velar por que haya una buena economía, se cobre todos los tributos a todas las personas indígenas, a criollos, españoles, a todos se tenía que cobrar tributos y el virrey era la persona más, era su función cobrar el impuesto a todos y llevarlos a España, ¿no? También tenía funciones religiosas como por ejemplo el vicepatrono del regio patronato. ¿Qué significa eso? Que el virrey podía nombrar sacerdotes en Lima, ¿no? Tenía esa función de nombrar cargos religiosos, ¿ya? Y había un dato importante, si el virrey moría, ¿qué pasaba? ¿Quién asumía el gobierno? La Real Audiencia que vemos por acá, vamos a verlo más adelante, si el virrey moría, entonces la Real Audiencia asumía su cargo, ¿no? Hasta que llegue un nuevo virrey. Ahora, el virrey cuando acababa su gobierno, ¿no? Él tenía que pasar un juicio de residencia. ¿Qué era un juicio de residencia? Se iba a la Real Audiencia y rendía cuentas. Ahora, el virrey elaboraba un documento llamado
memoria. ¿Qué es una memoria? Una memoria es un documento en el cual el virrey escribe todo lo que hizo en su gobierno. Todo lo que hizo en su gobierno. Repito, una memoria es un documento en el cual el virrey, por ejemplo, Toledo o el virrey Abascal, acá es su memoria. ¿Qué significa esto? Que acá está todo lo que hizo Abascal en su gobierno. Es un documento muy importante. Entonces hablaba toda Pero su vida. no toda su vida, su Todos sus gobierno, viajes. su gobierno, su gobierno. Es como que ahorita Pedro Castillo, al finalizar su gobierno, escriba sus memorias. Todo lo que hizo en su gobierno. Cuestiones económicas, cuestiones políticas, cuestiones sociales, ¿no? Todo eso se escribía en las memorias del virrey. Ahora, el virrey cuando llegaba también, cuando era nuevecito, el virrey venía con un documento en la mano. Este era, ¿qué era? El pliego de mortaja. Profe, ¿qué es el pliego de mortaja? El pliego de mortaja era un documento, escucha bien, pliego de mortaja era un documento en el cual el virrey, en este documento estaba escrito quién lo iba a reemplazar si en caso le pasa algo, ¿no? Si en caso le pase algo, el virrey, en ese pliego de mortaja, estaba escrito el nombre de la persona que lo iba a reemplazar. Entonces, son dos documentos importantes que debes aprenderte en esta clase. Una es el pliego de mortaja y otra cosa es la memoria. El pliego de mortaja es un documento donde está el nombre de la persona que va a reemplazar. En cambio, la memoria es el documento que resume todo el gobierno de un virrey. ¿Y qué son los juicios de residencia? Es un juicio por el cual se someten todas las autoridades. Ojo, no solo el virrey, todas las autoridades se sometían a este juicio de residencia para ver si su gobierno había sido bueno o había sido corrupto, ¿no? Entonces, y recuerda que todo esto era el territorio peruano, ¿no? Ahora, ¿quién aplicaba los juicios de residencia? ¿Quién era esta institución que se velaba por la justicia? La Real Audiencia. La Real Audiencia, que ya lo había dicho hace ratito. La Real Audiencia puede ser una institución que su principal función era brindar justicia. Estas personas que estaban sentaditas en la Real Audiencia se llamaban oidores. ¿Por qué se llamaban oidores? Porque escuchaban todos los casos, ¿ya? Era una especie de jueces, ¿no? Y entre ellos conversaba, eran cinco jueces y un fiscal, ¿no? Recuerda que el fiscal es la persona que acusa. Entonces, de todos ellos, cinco eran jueces y uno era un fiscal, ¿ya? Entonces, la Real Audiencia también recuerda que daba los juicios de residencia a todas las autoridades, ¿no? Era la segunda institución más importante después del virrey. Recuerda también, en caso que el virrey se iba, o el virrey moría, ¿no? La Real Audiencia quedaba a cargo del gobierno hasta un nuevo virrey. Recuerda también que la Real Audiencia cumplía funciones políticas, ¿no? Cumplía funciones de gobierno, ¿ya? Cumplía funciones de gobierno, ¿ya? Y era un tribunal de justicia. ¿Cuáles fueron las audiencias que hubo en el virreinato? Tuvimos las audiencias de Bogotá, por ejemplo, ¿no? La audiencia de Quito, la audiencia de Lima, la audiencia de Charcas, en Bolivia, la audiencia de Santiago, la audiencia de Buenos Aires. Tuvimos audiencias por muchos lugares, pero ojo, hay una audiencia que va a aparecer después de la rebelión de Túpac Amaru. Túpac Amaru se rebela porque tenía que caminar desde Cusco hasta Lima para denunciar injusticia. Entonces Túpac Amaru dijo, esto no puede seguir así, tiene que crearse una audiencia en Cusco. Y nadie le hacía caso. Entonces eso fue uno de los motivos que llevó a que él se rebele. Pero cuando acaba la rebelión de Túpac Amaru, los españoles deciden crear una audiencia en Cusco. ¿Para qué? Para controlar a la población, ¿ya? Para que nuevamente no se vuelvan a rebelar. Ahora, otra institución que había, ¿no? Era el corregidor. Y hasta acá voy a hacer las preguntas en este momento. Ya, atención. El corregidor era una autoridad, era como un virrey
te lo explico así, era como un virrey, pero en una provincia. ¿Ya? El corregidor era como un virrey, era la máxima autoridad en las provincias. Por ejemplo, en Huancayo, en Jauja, en Ica, en Arequipa, en Piura, Paita, en Trujillo, provincias. En estas provincias, el virrey no estaba todos los días, entonces el virrey tenía que dejar personas a cargo de esas ciudades, ¿no? Y ahí estaban los corregidores, eran los gobernantes provinciales. Ahora, estos corregidores tenían como función proteger a los indígenas, evangelizarlos, pero miren, en la práctica no era así, ¿no? En la práctica, por ejemplo, vemos imágenes crueles, ¿no? Por ejemplo, este corregidor golpeando, ¿no? Encarcelando a un indígena, ¿no? Lo golpeaban, lo encarcelaban, lo humillaban. Acá vemos un conjunto de corregidores comiendo, jugando naipes, ¿no? Y los indígenas, él le tiraba la comida al piso para, para que el indígena agarre el piso como si fuera un perrito, ¿no? Entonces, así trataban los corregidores al indígena. Los corregidores debían evangelizarlos, los evangelizaban, pero golpeándolos. Los tenían que proteger, les tenían que dar de comida, les daban comida, sí, pero le daban comida en el piso, como animalitos. ¿Ya? Entonces, los corregidores eran muy odiados en la época del virreinato. Y recuerda que eran autoridades en las provincias. ¿Ya? Bien, vamos con preguntas de orales. A ver. Voy a hacer una pregunta, levantan la mano. ¿Cómo se llamó el documento en el cual estaba el nombre del sucesor de un virrey? Leonel. Memorias. Falso, no. Gianfranco. Pliego de Mortejo. Pliego de Mortajo. Muy bien, Gianfranco. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Cómo se llamaban las autoridades en las provincias? Josué Torre. Corregidores. Corregidores. Muy bien, excelente. Muy bien. Ahora, ¿cómo se llamaban? Cada vez que un virrey o una autoridad acababa su gobierno, tenía que someterse a un juicio. ¿Cómo se llamaba este juicio? A ver, vamos a responder. Jesús. La Real Audiencia. No. ¿Cómo se llamaba el juicio? Que se sometía a todas las autoridades. ¿A Leonel? ¿Encomendadores? No. ¿Adrián Cuevas? Judicial. No. ¿Cómo se llamaba el juicio al cual se sometían todas las autoridades, incluidas el virrey? El juicio de residencia. ¿Ah? El juicio de residencia. Pregunta, ¿quién aplicaba el juicio de residencia? ¿Quién lo hacía? ¿Quién ejecutaba el juicio de residencia? ¿Qué institución? Adrián. Consejo de Indias. No, no era el Consejo de Indias. Jesús. La Real Audiencia. La Real Audiencia. Muy bien, la Real Audiencia. La Real Audiencia era la máxima institución judicial. ¿Ya? A ver, siguiente pregunta. En caso que el virrey, supongamos, fuera a España, ¿no? Regrese a España, no podía quedarse el virreinato sin una autoridad. ¿Quién asumía la autoridad en caso de ausencia de un virrey? Xiomara. La Real Audiencia. Muy bien, la Real Audiencia asumía el liderazgo, ¿no? En caso que el virrey no esté. Ahora, sigamos. Bien, sobre los corregidores, quería mencionar algo. Los corregidores mensualmente cobraban los tributos. Y hemos visto en otras clases que los tributos más odiados eran la mita, ¿no? Lo hemos visto. Entonces, el corregidor era el encargado de reclutar. Y ya sabemos cómo eran estos reclutamientos, ¿no? En cadenas, los habían reducido, los habían colocado a los indígenas en pueblos de reducciones, lo hemos visto en otras clases. Pero ¿quién dirigía todo este reclutamiento salvaje? El corregidor. Por eso era muy odiado. Cada vez que venía el corregidor al pueblo, la gente temblaba, tenía miedo, porque sabía que venía a cobrar.
Pero no era el único motivo por el cual le odiaban el cobro de tributos, sino también los repartos. ¿Qué eran los repartos en la época colonial? El corregidor cada vez que llegaba, también, aparte de cobrar tributos, venía a dejar cosas. Por ejemplo, obligaba a los indios a comprar cosas. Por ejemplo, es como que yo te diga, miren chicos, a ver, voy a quitar acá mi, 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 mi filtro. Bien chicos, tengo este celular, ya, que está roto, que no prende, ya, tengo este celular que no sirve, ya, no prende, la plata, ¿Verdad? ya, no prende, no prende, de verdad, no prende. Sí, Ya, para pero eso. les obligo a comprarlo. Pero profesor, no sirve, ¿cómo me obliga? No sé, es obligación, es obligatorio comprar cosas al profesor. Pero profesor, eso no sirve, es obligatorio. Así lo dice el rey, me tienes que comprar. Entonces, Puede servir para algo. profe, pero eso es injusto. Claro, es injusto. Bien, chicos, tengo también esta tacita de plástico, ¿ya? Esta tacita de plástico me lo tienes que comprar, Xiomara. Pero profesor, yo tengo muchas tazas, no me importa, tienes que comprarlos. ¿Pero por qué, profesor? Porque soy el profesor, la ley dice que debes comprarle al profesor cualquier cosa. Ya. Vamos a la época colonial. El corregidor llegaba todos los meses y obligaba a los indios a comprar cosas que no les servían. Eso se llamaba el reparto. Y el reparto también era muy odiado, porque comprabas cuchillos que no cortaban, platos rotos, vasos rotos, comprabas cosas que no servían, pero estabas obligado a hacerlo. Entonces, tu dinero lo tenías, o sea, el español sí o sí quería dejarle al indio, quería dejarle sin dinero. Bueno, eso era lo que pasaba en el virreinato. Y por eso los corregidores eran muy odiados. Tan odiados fueron que en el siglo XVIII, cuando hubo un cambio de dinastías en España, ya lo hemos visto en la otra clase, la dinastía Borbón llegó a España, los corregidores también se fueron del Perú. Y la gente se alegró, bien, chao, ya ves, por malos. No todo es maldad. Entonces, ¿quiénes lo reemplazaron? Los intendentes. Él era un intendente. Aparecieron en el Perú las intendencias. O sea, todas las provincias que se redujeron, en el Perú habían un montón de provincias, pues no, más de 1000 provincias, pero todas esas provincias se redujeron solamente a estas. Mira, 1, Trujillo, 2, Tarma, 3, Lima, Huancavelica, Huamanga, Arequipa, Cusco, Puno y Maynas. ¿Cuántas intendencias tuvimos? A ver, ¿quién me ayuda a contar? Le doy un punto. Rápido, rápido. Mainas. Levanta la mano. ¿Cuántas intendencias hubo? Mainas. No, te he dicho 9. cuántas. No te he dicho cuántas, Ah, números. 4. 4, no. Adrián, 7. 7 intendencias. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 intendencias, Adrián. Te equivocaste. Entonces, 8 intendencias tuvimos, ¿sí? 8 intendencias. La intendencia de Trujillo, Tarma, Lima, Huancavelica, Huamanga, Arequipa, Cusco y Puno. 8 intendencias. ¿Cuál fue la última intendencia? La intendencia de Puno. Ojo, profe, y Maynas, o sea, Loreto, ¿no fue una intendencia? No, es una comandancia. Profe, ¿cuál es la diferencia de una intendencia con una comandancia en la época colonial? En una comandancia, el jefe, el líder, no es un intendente, sino es un militar. Profe, ¿y por qué aquí el líder era un militar? Porque la población era difícil de controlar. La selva, pues, ¿no? Ahí controla todas las tribus que habían en la selva. Un intendente no lo iba a hacer, ¿no? Este viejito, cara de buena gente, este intendente no lo iba a hacer. Necesitabas un militar, ¿no? Entonces, por eso en Maynas no hubo intendencias, hubo comandancias, ¿ya? Ahora, ya estaba muy alejado. Pues, ¿no? Ahora, ¿cuántas intendencias hubo en el Perú? 8. Y recuerda que las intendencias reemplazaron a los corregimientos, a los corregidores. Los corregidores se fueron y llegaron los intendentes.
¿ya? ¿Cuál fue la última intendencia? Puno. ¿Ya? Fue la última intendencia. Hay un datito. Esta intendencia de Puno estaba ping-pong, ping-pong. ¿Por qué? En algunos años pertenecía al Virreinato de Río de la Plata, luego volvía al Perú, luego volvía al Río de la Plata, luego volvía al Perú, luego iba al Río de la Plata, luego venía al Perú. Así estaba, ping-pong, ping-pong. Pero fue la última intendencia donde se definió que Puno pertenecía al Virreinato del Perú. Puno. Ahora, hubo otras autoridades, por ejemplo, los cabildos. Los cabildos tenían, ojo, y profe, ¿cuál era la función de las intendencias? La misma, los regidores, lo mismo. ¿Ya? Lo mismo. Lo mismo. Vigilar las provincias, administrar las provincias. ¿Ya? Fue lo mismo, pero se cambió de nombre. Es como que ahora el presidente Castillo ha cambiado al Ministerio de Cultura, lo ha cambiado por Ministerio de las Culturas. Y, profe, ¿la función es la misma? Sí, es la misma, pero él solo ha cambiado el nombre. ¿Ya? La función era la misma. Las intendencias no eliminaron el abuso. Los abusos en las provincias continuaron. ¿Ya? Solo hubo un cambio de nombre. Bueno, los cabildos. Los cabildos son lo que hoy día se conoce como municipalidades. Si algo tenemos que destacar de esta época colonial, es que los cabildos hasta el día de hoy permanecen, ¿no? Los cabildos, también llamados municipios, municipalidades, ayuntamientos, ¿ya? Tenían como función ordenar y administrar las ciudades, ver que las calles estén limpias, que los parques estén limpios, que no haya, que los desagües no se atoren, que haya seguridad, ¿no? O sea, eso es lo que se encarga un municipio, ¿no? Una alcaldía, un ayuntamiento. Y bueno, los españoles trajeron esta institución que hasta el día de hoy existe, ¿no? El día de hoy, por ejemplo, tenemos como alcalde, ¿no? Tenemos a Muñoz, ¿no? Como alcalde de Lima. Y como alcalde de San Juan del Lurigancho, tenemos al Alex González, ¿no? Que está así, de que lo vaquen, ¿no? Lo van a sacar. Dicen que lo van a sacar, pero no se sabe. Bueno, en fin. Y acá tenemos un libro de cabildos de esta época, ¿no? Del año 1534. Mira que el castellano era diferente, la forma de escribir era igual. La gente no escribía PEX, XD, ¿ya? Como ahora. En esa época se escribía de esta manera, ¿ya? Ahora, y también había autoridades, recuerda que los españoles no hablaban quechua, entonces necesitaban personas que sean intermedios, ¿no? Entre los españoles y el indígena. Y recuerda que en la época de los incas, ¿no? Estaba la figura del cacique. Entonces los caciques eran nobles, ¿no? Eran indios, pero recuerda que había en la época del virreinato dos tipos de indios. El indio noble, que era el cacique, y el indio del común. ¿Quién iba a la mitad? El indio del común, ¿no? El indio que no era noble, el indio del común, el indio del pueblo. ¿Quién no iba a la mitad? El cacique. El cacique, es más, tenía tan buena posición que hasta recibía educación, como los españoles. Había un colegio de caciques, por ejemplo, este colegio es el colegio San Francisco de Borja, que está en Cusco. Era un colegio de caciques. Dato, Túpac Amaru era un cacique. O sea, este personaje, Túpac Amaru, no era un indio pobrecito, no vamos a decir que Túpac Amaru, ay, pobrecito, no se educó, no tenía... Túpac Amaru era un comerciante, era cacique, era arriero, tenía dinero. No vamos a decir que Túpac Amaru era pobre, pero Túpac Amaru era un cacique, pero que tenía mucha identidad con su pueblo. Entonces, no le gustaban los abusos que sufrían los indios del común, ¿ya? ¿Cuál era la función del cacique? Cobrar impuestos. Porque el corregidor, los intendentes no iban directamente al pueblo, sino porque no entendían el idioma. Entonces le decían a los caciques, oye, anda tú cobra. Y el cacique les hablaba en quechua, ¿no? Y cobraba impuestos. Por ese trabajo, el cacique recibía un sueldo. Ojo, ¿ya?
Ese trabajo no era gratis, recibía un sueldo. Entonces, era una autoridad también, pero era una autoridad indígena. Preguntas. ¿Cuál fue la institución virreinal que sigue vigente hasta nuestros días? Levanta la mano. Gianfranco. Cabildos. Cabildos, muy bien. ¿Cuál fue la función principal de la Real Audiencia? Levanta la mano. ¿Cuál fue la principal función de la Real Audiencia? Adrián. Realizar juicios. Realizar juicios, muy bien. Realizar juicios, muy bien, Adrián. ¿Quiénes eran los intermediarios entre la administración del virreinato y los indígenas? ¿Quiénes eran los intermediarios? Gianfranco. Los indios nobles. Gianfranco. Los Los caciques. caciques. Muy bien, Gianfranco. ¿Ya? Y por ahí Leonel dijo los indios nobles. ¿Ya? Vamos, los indios nobles también. ¿Qué son las memorias, Ángela? Es un documento en el cual el virrey escribe todo lo que hizo en su gobierno. Muy bien, es un documento donde el virrey describe todo lo que hizo en su gobierno. Muy bien, ahorita hay otras preguntas por ahí que ustedes van a completar en su libro, pero ahorita vamos a realizar la parte que más se espera. Vamos a hacer un quizzes, ¿ya? Un quizzes. Al primer puesto le voy a poner 4 puntos. Al primer puesto le voy a poner 4 puntos, 4 puntazos. Al segundo puesto 3 y al tercer puesto 2. A los que participan y no llegan al tercer puesto les voy a poner un punto. ¿Ya? Miren su chat todos, miren su chat, ya, miren el chat y van a ingresar, ya, si en caso les digo, también pueden poner, ya. Ingresen, tenemos 5 minutos. Recuerden, al primer puesto 4 puntos, ¿ya? Todos los que ingresen también van a llevar puntos extras, ¿ya? Salud. Salud. Listo. A ver, vamos a ir. Profesor, un minuto, profesor. Tengo algunos problemas para entrar. Ya, ahí está. Ya listo, ya entré. Bien, vamos empezando. El resto se puede conectar con el mismo código. ¿Ya? Profesor, no me puedo conectar. A ver, ¿no te puedes conectar? Bien. Bueno, acá aparece el código en la parte superior. Y el enlace está en el chat. Vamos, ustedes pueden. Muy bien, muy bien. Vamos a ver quién gana. Muy bien. Vamos viendo. Ay, ay, ay. Se viene Ángela con todo.
Quedan 2 minutos. Recuerden que vamos a tener también una nueva tarea esta semana, que es la página 173 del libro. ¿Listo? Ok. Vamos finalizando. Profesor, muestre Está quién despidiendo ganó, esta quién quedó. clase. ¿Sí? A ver, un Ok, ratito.